pero me gustaría que en esta tarde viésemos algunos aspectos que nos podrían hacer observar una cara diferente del mismo. Hay un versículo en este salmo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es el versículo 6. Sobre todo la primera parte que dice: «Mas yo soy gusano y no hombre». ¿Sabéis? Los gusanos son gusanos. Independientemente de la cultura en la que uno se haya criado, un gusano suele implicar o traer a la mente una relación evidente con la podredumbre, con la decadencia, con la insignificancia, con lo sucio, porque se trata solamente de gusanos. Los gusanos aparecen en la Biblia desde épocas tempranas. En Éxodo 16 al 20 se nos dice que los gusanos aparecían en el maná, que se echaba a perder cuando el pueblo egoísta recogía y acumulaba más del que necesitaba para sobrevivir ese mismo día, desconfiando de la promesa de sustentación de parte de Dios. Éxodo 16, 20. Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. También un gusano fue un instrumento utilizado por Dios en un momento en el que marchitó una calabacera famosa que daba sombra a un orgulloso y nada compasivo profeta. Esto lo encontramos en Jonás 4:7. Dice este versículo: «Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y ésta se secó». Versículo del libro del profeta Isaías 66, versículo 24, habla también acerca de los gusanos. Y dice que los gusanos son los que se alimentarán de los cadáveres de aquellos que se rebelen contra el Señor Jehová. Isaías 66, 24. «Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre». Así que el gusano evidentemente ha tenido durante mucho tiempo una asociación al mal, a la desobediencia, al juicio, a la decadencia, a la muerte. Pero estos tres ejemplos son solo una muy pequeña parte de las 43 veces en la Escritura en la que se menciona la palabra gusano. Y la mayoría de estos usos tienen un significado un poco diferente, que solo se pueden entender si miramos a la naturaleza específica de qué es lo que esta palabra significa en las Escrituras. Porque esta palabra gusano en hebreo es la palabra tolá. Ahora, el tolá de las Escrituras no se refiere a cualquier gusano genérico que podamos pensar, sino que es un nombre específico, popular, de una especie muy concreta de gusano que se llama Kermes biblicus y que es el llamado gusano carmesí. Y es que este gusano carmesí no es un gusano cualquiera. Es un gusano rojo que vive en la región del Medio Oriente y que es muy conocido porque era utilizado por los pueblos que habitaban esta zona para teñir tejidos gracias a que producía un tinte carmesí muy apreciado. De hecho, en la Biblia, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando se nos habla de la palabra carmesí, grana, escarlata, rojo, esta palabra se traduce tolá, en referencia a que este color se obtenía gracias al tinte de este animal. Y esto tiene en las Escrituras un significado muy sorprendente. A partir de este gusano, el pueblo hebreo sintetizaba un tinte con el que coloreaba los tejidos, y es precisamente de esta manera como Dios manda elaborar una gran parte del mobiliario, del tabernáculo y de las vestiduras de los sacerdotes.
Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 26, primero de los versículos. Éxodo 26, 1. Nos dice este versículo acerca de las instrucciones que Dios dio a Moisés para la elaboración del tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esta palabra, carmesí, es tolá. Se refiere a las cortinas, está hablando de las cortinas que cubrían, eran la cobertura de este tabernáculo. Más adelante, en el versículo 31 de este mismo capítulo, también se nos dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. De nuevo, carmesí, haciendo referencia a esta sustancia que daba color rojo. Este es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Versículo 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. De nuevo, carmesí, esta misma palabra. Esta era la cortina que daba entrada desde la puerta del tabernáculo. No solo aquí, en el capítulo 28, los versículos 5 a 6 nos hablan acerca de una vestidura de los sacerdotes que era conocida como el efod. Fijaros, dicen: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. De nuevo nos habla de esta misma palabra. Y en el capítulo 39, versículo 29, también nos habla acerca de otra prenda, como eran los cinturones que estos sacerdotes utilizaban en su vestidura ceremonial. Éxodo 39, versículo 29, también el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, otra vez aquí esta misma palabra, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Y los israelitas contribuían a la construcción de este santuario, de este tabernáculo, de estas ropas que necesitaban, ofrendando tejidos teñidos con este tinte carmesí, entre otros materiales. Ahora, muchas veces hemos dicho y sabemos ya que el tabernáculo y el templo eran y la forma en la que Dios identificaba era el vínculo entre un Dios santo y un pueblo infiel y pecador. Y Dios impregna todo este tejido, toda esta obra del tabernáculo, toda esta ropa ceremonial de los sacerdotes con este tinte, desde las cortinas más exteriores, pasando por la puerta de entrada al tabernáculo, hasta el mismísimo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero no solo acaba aquí, porque este hilo carmesí tenía otros usos. Si me acompañáis a Levítico, capítulo 14, se habla de otro uso que se le da en la Biblia a este hilo teñido con este tinte carmesí. Levítico 14, versículo 4, dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Aquí esta palabra grana es la palabra tolá y nos habla literalmente de este hilo carmesí. ¿Pero qué es este versículo? ¿A qué se está refiriendo este versículo de Levítico? Dice el versículo 2: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Así que cuando un leproso era limpiado de su inmundicia, de su enfermedad inmunda y maligna, el sacerdote mandaba traer estas avecillas vivas, esta madera de cedro, el hisopo y grana. Esta grana es literalmente cordel teñido de color carmesí. Con la sangre de una de esas aves sacrificadas, mojaba el otro ave, mojaba la madera, el hisopo y el cordel, y rociaba al leproso y lo declaraba limpio. Es más, no solo los leprosos seguían este ritual de purificación. También en Números 19:6 se nos habla de otro ritual diferente que era seguido en otras circunstancias. Números 19:6 dice: luego tomará el sacerdote
madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Vemos que este es el rito, como dice en el encabezado del capítulo 19, de purificación de los inmundos. Al igual que en otras ocasiones que acabamos de ver, esta palabra escarlata es esta palabra tolá, que se refiere a este hilo de color carmesí teñido con este tinte. Así que tanto el tabernáculo como las vestiduras de los sacerdotes, como los rituales de purificación por hechos inmundos como esta enfermedad, o por hechos generales como la purificación de los inmundos en relación con el pecado, todos están impregnados de este color carmesí, de este tinte obtenido de este animal. Y podríamos pensar, ¿qué importancia tiene esto? ¿Acaso este tinte puede tener algún punto, algún significado, alguna reminiscencia especial para que Dios lo haya colocado en todos estos lugares tan importantes? Pues algo que le da un significado profundo a esto es que este gusano carmesí tiene un ciclo vital con unas características bastante curiosas. Cuando la hembra de este gusano carmesí está preparada para producir descendencia, coloca miles de huevos debajo de su cuerpo y se adhiere clavándose firmemente a un árbol, haciéndose incapaz nunca más de separarse de allí. Mientras esto ocurre, fabrica una dura coraza externa que protege a toda su descendencia de cualquier agente agresor del exterior. Y ésta vive bajo su cuerpo hasta que es suficientemente independiente como para salir. En ese momento, su madre muere. Y durante los días que ésta se encuentra unida a este árbol, produce un líquido escarlata, que es lo que se utiliza como tinte normalmente para teñir estos tejidos. Y este líquido se impregna en la madera tan profundamente que siempre sigue teñida hasta que es cortado el árbol. Y al igual que toda su descendencia que se encontraba debajo, queda teñida de color rojo por el resto de sus días, y por eso se le conoce como el gusano carmesí. Hasta que una vez que la madre ha muerto, su cuerpo produce una sustancia que en el lapso de aproximadamente 3 días acaba coloreándola de color blanco completamente. Así que la reminiscencia probablemente no pase desapercibida. Y si nosotros volvemos a nuestro Salmo 22 y leemos de nuevo este versículo número 6, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo». Es posible que encontremos el paralelismo tan grande entre la obra que este animal hace a favor de su descendencia y la obra que Cristo hace en la cruz. Porque a pesar de que Cristo era oprobio y despreciado por el resto de los hombres, Él decidió entregarse a ser clavado en aquella cruz para bendición de aquellos en algún día fuésemos su descendencia. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que al igual que hace este animal, Jesús entrega su vida siendo clavado en aquel madero para morir por nosotros. Esa cruz, al igual que el árbol para aquel gusano, es el sitio donde se ejecuta su sacrificio para acabar siendo fuente de vida y de eterna salvación a aquellos que le confiesan. Y cuando el pueblo que ve cómo Jesús está siendo asesinado en aquel lugar, crucificado, le grita: si eres hijo de Dios, baja de la cruz, Él decide permanecer allí para ofrecer redención a los nacidos de nuevo, impulsado por su amor. ¿A qué precio? Al precio de su vida. Pero al igual que ocurre con este animal,
Su sacrificio acaba siendo fuente de vida para todos aquellos que hemos creído en Él. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esta salvación sabemos que ha sido efectuada gracias a la sangre, a su sangre, a la sangre de Jesús. Igual que este animal que en su muerte tiñe el árbol de esa sustancia carmesí, así como a toda la descendencia que ha protegido y que ha asegurado, en el nuevo pacto hecho a través de la muerte de Cristo, se sella con su sangre. Como dice Mateo 26:28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que cuando Dios instruye a su pueblo que utilicen todos estos tejidos teñidos con el tinte obtenido de este animal, el cual ellos conocían perfectamente, sabían cuándo debían de irlo a buscar, sabían cómo este animal vivía y cómo eran capaces de obtener este preciado colorante de su parte, cuando Dios instruye que este tejido sea teñido con este tinte en el templo, en el tabernáculo, en la ofrenda de purificación, está impregnando la historia de su pueblo también de este mismo sacrificio de Cristo. Está mostrando que no existe comunión con Dios ni limpieza de la inmundicia sin un sacrificio, aquel hecho por nuestro Señor en la cruz. Pero volvamos al Salmo 22 por un momento, porque creo que resulta evidente que cuando el rey David escribe este versículo 6 y coloca esta palabra aquí, Tolá, él lo que está expresando es primeramente humildad. Expresa esta idea, como tipo de Cristo, de que él conoce su posición de humillación, de obediencia ante el Dios Todopoderoso. Pero también es probable que él tuviese cierta idea acerca del significado de este animal y de la idea que representa, porque lo coloca en este salmo mesiánico, donde el mayor y más completo significado lo encontramos en Jesús apuntando a la cruz. Porque este salmo además guarda una relación muy estrecha, no solo por su contenido, sino por ciertos aspectos particulares de la cultura judía con este acto sacrificial. Porque no en vano el mismo Señor Jesucristo cita aquel día este versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué este Salmo 22? Dentro de todo el repertorio de salmos que hay en nuestra Biblia, ¿por qué elegiría este Salmo 22? En la cultura judía el Salmo 22 se conoce como el Salmo de la muerte. Y tiene un componente muy ligado a la cultura de Jesús en aquella época. Hay un antropólogo, un erudito muy conocedor de esta cultura judía antigua, muy estudioso, se llama Ray van der Laan, y él propone la siguiente idea, la siguiente reflexión. Dice, los rabinos leían, aprendían y enseñaban el texto del Salmo 22, y era el deseo de todos ellos no solo vivir, sino también morir el texto. Un judío de hace 2000 años, cuando moría, recitaba el Salmo 22 y después la Shema, de tal manera que esto era lo último que salía de sus labios. De esta forma, al morir con la Shema en sus labios, lo primero que hacía después de haberla recitado es directamente encontrarse con su Adonai. Dicen los estudiosos que cuando los judíos en el holocausto nazi eran asesinados en las cámaras de gas, dentro ellos antes de morir recitaban el Salmo 22 y se les oía recitar la Shema. Y también cuenta la tradición que un rabino de los más importantes y venerados del judaísmo, que vivió en la época de los romanos, que era el rabí Akiva, que apoyó rebeliones abundantes por parte de los judíos contra este imperio hasta que fue finalmente ejecutado por ser demasiado molesto. Cuando estaba siendo torturado, recitaba el Salmo 22 y la Shema antes de morir. Y dice la tradición que sus estudiantes observaban mientras él hacía esto,
hasta que, no pudiendo soportarlo más, uno de ellos le increpó diciendo: Rabí, toda tu vida has seguido a Adonai y él ha permitido que estas cosas tan terribles te ocurran. ¿Por qué sigues recitando este Salmo 22 y la Shema? Y dice la tradición que el rabí Akiva se dice que le contestó: si he gastado mi vida siguiendo la Torá y viviendo tanto este Salmo como la Shema, y estas cosas me han ocurrido, imagina cuán terrible habría sido mi final si no hubiera hecho esto. Este es el Salmo de la muerte. Ahora, con este antecedente, podemos acercarnos a la cruz de Cristo y tratar de repasar qué palabras Jesús estuvo pronunciando durante su muerte. Porque mientras Él se encuentra allí clavado, muriendo, asfixiándose, de repente escuchamos que Jesús grita. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el primer versículo del Salmo de muerte, del Salmo 22. Ahora, si nos fijamos en los versículos 9 a 11 de este Salmo, dicen: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Leemos en Juan 19, versículos 25 a 27, que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quizás estos versículos del Salmo podrían haber recordado algo a Jesús cuando vio entre la multitud a su madre. El Salmo 22, versículo 15 nos dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. También conocemos Juan 19, 28, donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. El versículo 25 de este Salmo dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y no sé si esta frase os recuerda algo, quizás de esta manera no, pero los estudiosos judíos sugieren que la forma en la que se traduce esta frase, de ti será mi alabanza en la gran congregación, puede también traducirse como: en presencia de la gran congregación entregaré a ti mi espíritu. Y en Lucas 26, 46 dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por último, los últimos versículos del Salmo 22, a partir del 30, dicen: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y Juan 19:30 relata las últimas palabras de Jesús antes de morir: hecho está. Consumado es. Con todas estas referencias, no podemos saber aún así si Jesús, a lo largo de su sacrificio, de su sufrimiento en la cruz, si no explícitamente, al menos implícitamente, estaba repasando este salmo de muerte, que era tradición que los judíos contemporáneos recitasen en sus últimos suspiros. Jesús, cuando estaba clavado en esa cruz, puede que utilizase este salmo como una conversación privada entre él y el Padre en sus últimos momentos de vida. Porque además no solo cumple con sus dichos los escritos del Salmo, sino que Jesús en aquella cruz cumple también todo el carácter que este Salmo 22 tiene en su totalidad. El que no cometió pecado y fue perfecto en todo.
aquel que conocía verdaderamente el carácter fiel y santo de Dios, un Dios que a su pueblo le libró vez tras vez cuando clamaba en su angustia. Ese hombre, Jesús, ahora es afligido, pero parece que no encuentra respuesta de parte de Dios. Nadie se presta a la ayuda de aquel hombre. Ahora, esta respuesta negativa no debemos de confundir que se deba a una infidelidad de parte de Dios, sino a que el mismo Jesús fue el que rehusaba bajar de aquella cruz. Porque mientras este pueblo, estos hombres que, como dice el versículo 5, en su momento clamaron a ti y fueron librados, Jesús, como dice el versículo 6, no era un hombre como ellos, era mucho más. Era como este gusano carmesí, dispuesto a sacrificarse, a poner su vida en aquel madero, siendo desechado y despreciado por todo el pueblo. No espera que haya rescate de esa aflicción, porque su muerte en sacrificio por los pecados del mundo es el propio propósito que tenía su venida. Este propósito hizo que el pueblo se burlase y le dijese: se encomendó a Jehová, líbrele él, decían ellos. Para ellos era menos que un hombre, no tenía ningún tipo de valor. Pero en aquella cruz Jesús tiñó con su sangre la madera. Entregó su cuerpo hasta que sus huesos fueron descoyuntados, su corazón se derritió y su carne se secó hasta la última extenuación. Y mientras tanto, sus captores allá abajo repartían su capa. Y con todo, él no pidió a su padre que lo bajara de aquella cruz. Esta aparente falta de auxilio de parte de Dios no hace que sea menos Dios santo de Israel, que sea menos digno de toda alabanza y gloria y honor, que siga siendo aquel Dios que cuida de los afligidos y de los menesterosos. ¿Y cómo puede ser esto si este Padre Santo está ausente en el rescate de su Hijo unigénito de la muerte? Pues porque llegaría un día en el que este sacrificio serviría para que todos los confines de la tierra se volvieran a Jehová y todas las familias de las naciones lo adorasen. Y llegará un día en que Cristo reine en la tierra y todos se postren delante de Él. Y llegará un día en que todos los afligidos serán para siempre consolados y todos los que sufren serán bienaventurados. Porque Dios no bajó a su Hijo de la cruz para así poder redimirnos a nosotros del pecado. Para que los que una vez fuimos llamados no pueblo, ahora podamos ser llamados pueblo mío. Para que los que una vez fuimos llamados no compadecidos, ahora podamos disfrutar del inmenso e inmerecido favor y amor del Padre. Este es el corazón del Salmo 22 y del sacrificio de Cristo a favor nuestro. Me gustaría terminar, aunque he sido breve, con una última reflexión final. Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si nuestros pecados fuesen de color carmesí, como este gusano en su muerte, vendrán a ser como lana, blancos como este gusano queda después de 3 días de poner su vida. Al tercer día sabemos que Jesús salió de aquella tumba y que resucitó. Su sangre vertida en la cruz y su resurrección sirven para que un día nosotros también, vestidos de ropajes blancos y puros, nos encontremos con Dios y estemos alabando y glorificando a Dios en las alturas. Así que pensemos, hermanos, estos días, esta tarde, en el gran privilegio que tendremos en poder hacer eso en aquel día, pero también hoy, en el día de hoy, recordemos, meditemos, hagamos memoria del gran privilegio que tenemos en poder examinar
gozarnos y alabar a Dios por la gran obra que Jesús hizo en aquella cruz por nosotros. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén.